Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo, amplios deseos de pronta recuperación para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Varios temas interesantes hoy en la arena internacional. Vamos a comenzar con las elecciones regionales de ayer en México. México, que es un país federado, 32 estados componen la división geográfica de esa gran república de Norteamérica, Estados Unidos de México. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, fortaleció ayer su poder político con victoria en 4 de 6 estados, 6 gobernaciones que estaban en disputa en el día de ayer. Ganó en Oaxaca, en Hidalgo, en Tamaulipas y en Quintana Roo. El PAN, el Partido de Acción Nacional, ganó en Aguascalientes y el PRI ganó en Durango. El PRI, el otrora poderoso partido institucional. Revolucionario institucional, que no tenía competencia y que gobernó México durante 70 años de manera consecutiva, va decayendo ahí. Cada vez que hay elecciones le van dando, lo van chapeando y prácticamente se ha reducido a una organización política casi minoritaria en México. La mayoría de estas 4 gobernaciones que ganó precisamente el partido de López Obrador ayer estaban en manos precisamente del PRI. 4 gobernaciones que estaban en manos de la oposición política y por eso, bueno, pues se fortalece aún más el Morena, el Movimiento de Renovación Nacional de López Obrador de cara a lo que serán ya las elecciones federales nacionales del 2024. Otro tema que está hoy también sobre el tapete es la situación del primer ministro británico Boris Johnson. Bueno, en su propio partido hay un movimiento muy fuerte para destituirlo del cargo. Esto consecuencia todavía de las fiestas en las que participó el primer ministro británico en plena pandemia, mientras toda Inglaterra estaba confinada en sus hogares. Nadie podía salir ni participar de nada, pues el primer ministro estaba organizando parties, fiestas, en la casa presidencial, en Downing Street, como le llaman a la casa del primer ministro, a la sede del primer ministro, en el Reino Unido. Eso generó un escándalo que al parecer ya había un poco pasado, pero sin embargo, un grupo de diputados de su propio partido, el Partido Conservador, ha decidido iniciar un proceso. Para ello necesitaban que por lo menos 54 diputados votaran a favor de iniciar una moción de desconfianza en contra del primer ministro. Eso se consiguió esta madrugada e incluso sobrepasaron el número de votos necesarios, que era 54, y por lo tanto, esta misma tarde, se dice que entre las 6 y las 8 de la noche, hora local del Reino Unido, que sería al mediodía más o menos, en República Dominicana, se va a estar votando ya en el Pleno de la Cámara de los Comunes. Si se lograra reunir 180 votos a favor, el primer ministro va a perder el cargo. Si eso ocurriera, habría que convocar a unas primarias internas del Partido Conservador, los famosos Tories, como le llaman, allá en Inglaterra, y si se aprueba, bueno, pues entonces convocar a primaria para escoger a un nuevo líder del partido y del país, y a esas primarias no podría presentarse Boris Johnson. En definitiva, si se aprueba eso esta tarde, todavía hay que esperar el voto, pero estaría Boris Johnson perdiendo el cargo. La verdad es que una gran cantidad de británicos está que echa chispas con Boris Johnson, a tal punto que durante la celebración ahora de los 70 años de la reina Isabel, el reinado de Isabel II, ¿cómo que le dicen al proceso? Jubileo. Al jubileo, sí.
el jubileo, el 70 jubileo de Isabel II, Boris Johnson fue ampliamente abucheado en cualquier escenario que se presentó. Y entonces esto ha activado más ese movimiento que surge a lo interno de su propio partido para tratar de destituirlo del cargo. Yo me quiero referir a los pronunciamientos del fin de semana del presidente de la República, Luis Abinader. Rosendo, antes de entrar a lo nacional, solamente quería agregar, porque es un tema fuera, es un tema externo, pero que no creo, no quisiera, no es justo dejarlo fuera. El terrible atentado que en Nigeria, atentado no, fue un crimen directamente ejecutado, una ejecución en una iglesia donde se estaba celebrando la misa del Pentecostés. Más de 50 muertes. Y más de 50 muertes, en lo que mucha gente desde este lado del mundo ignora alegremente. Y es que además de que el mundo está en conflictos nacionales, económicos, étnicos y religiosos, Nigeria es parte de la cortina que hay en África entre la gran población musulmana del norte de África y la gran población cristiana del centro-sur. Los países donde converge esa línea, como Sudán, por ejemplo, el sur de Malí, el caso de Nigeria, Níger y otras naciones, suelen tener graves conflictos internos. Y en Nigeria, donde el norte es claramente musulmán, muy musulmán, y donde el sur es religioso, cristiano, sí. Pero entonces esas divisiones religiosas se mezclan con las divisiones étnicas, porque entonces son naciones, ex colonias británicas en el caso de las que están ahí, donde hay también grandes diferencias étnicas. Es una lástima porque esto ocurre. Eso fue el viernes, ¿verdad? 50 personas muertas, entre ellas niños, entre los disparos, los golpes de culata y todo cuanto allí ocurrió, de manera que el horror no descansa. Antes de entrar en el tema nacional que iba a tocar, hay algo que también quería resaltar, y es el hecho de la información que se sirve en la mañana de hoy en medios norteamericanos. Estados Unidos está anunciando que ha tenido que descartar 82 millones de vacunas contra el COVID-19. 82 millones de vacunas que se dañaron, que no se pueden utilizar. A febrero se habían perdido 60 millones. Ya hoy, a este día, la cifra asciende a 82 millones. Dicen que lo más lamentable es que menos de la mitad de los que están con 3 dosis o con 2 dosis no se han puesto todavía su dosis de refuerzo. Y en medio de esa situación, y sobre todo con el COVID retornando, bueno, pues se están perdiendo millones y millones de dosis de la vacuna del COVID-19. Yo voy a tocar en mi segundo comentario la Cumbre de las Américas, porque ahí quiero hablar ampliamente de ese tema, la Cumbre de las Américas. Mientras tanto, yo quiero referirme a los anuncios del presidente Luis Abinader el fin de semana con respecto a la situación de la violencia, la delincuencia en el país. Por lo que el presidente expresó y de la manera en que lo expresó, esto deja claro que el presidente tiene información muy precisa de que no estamos hablando de simple delincuencia en la República Dominicana, lo que está ocurriendo en este país. Ahí vimos esos operativos en Capotillo y en esos barrios, pero de eso no fue que habló el presidente. El presidente habló de estructuras criminales que están respondiendo a la decisión de su gobierno, del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, de enfrentar sobre todo el narcotráfico en la República Dominicana. El presidente habló de que el narcotráfico está dando coletazos y de que serán enfrentados por el gobierno, por su gobierno, en cualquier terreno y de manera determinante. Cuando el presidente habla de esa manera, está diciendo claramente que su administración maneja información precisa en el sentido de qué es exactamente lo que está ocurriendo en la República Dominicana. ¿Por qué se están dando estos eventos tan desafiantes, tan extraordinarios, que escandalizan al país? De bandas que aparecen con armas largas asaltando una estación de combustible donde hay un camión
de valores, asaltando un camión de valores, de atentados a plena luz del día en diferentes puntos del país, donde ni siquiera se obtempera si el objetivo que se está buscando está o no acompañado, y se agrede a un vehículo cargado de personas para supuestamente matar a una sola persona. Pero además, otros acontecimientos que están en los últimos días, en las últimas semanas, han llamado poderosamente la atención en el país. Por eso decide el presidente enviar a la calle a la policía reforzada con tropas de las diferentes agencias de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Entonces, cuando el presidente habla en esos términos tan contundentes y donde da datos y hace aseveraciones que indican cuál es exactamente el tamaño de la situación y a qué nos estamos enfrentando, entonces uno concluye en que realmente la Policía Nacional por sí sola no es capaz, y por eso no se le puede estar exigiendo a la policía como institución que por sí sola enfrente y resuelva la situación de delincuencia y de violencia que se está expresando en el país. Por eso decíamos, cuando analizábamos esa situación en días recientes, que se necesitaba de una política de Estado y no específicamente de una acción netamente policial para enfrentar la situación. Una política de Estado, que es lo que está ahora delineando el gobierno del presidente Luis Abinader. Porque el tema es grande, el tema, dijo el mismo presidente, es una respuesta de los grupos criminales que sobre todo se sienten afectados en su afán de seguir pasando droga por la República Dominicana y que el gobierno le continúe incautando cantidades fuertes de drogas y lógicamente, dice el presidente, están respondiendo, pero los vamos a enfrentar. Algo así no lo podía enfrentar la policía por sí sola. Llévatelo, Cundo.